Bienvenido a Tras las Líneas. Hoy exploramos la misteriosa figura de Ismael El Mayo Zambada. Descubriremos cómo este hombre, uno de los líderes más poderosos y discretos del cártel de Sinaloa, logró mantenerse por mucho tiempo durante la cima del narcotráfico. Acompáñanos en este viaje. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas, en compañía de mi hermano el Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, Gafe. Hemos tenido una semana con mucho trabajo. Sabemos que también vienes llegando de una gira ya por las tierras prometidas, donde te fue bien, hubo muy buenas colaboraciones. Una que causó mucho impacto fue la de la historia que subiste con el gran Temach, ídolo de muchos hombres. Entonces sabemos que se vienen muy buenos capítulos para Gafe 423. Güey. Sí, fíjate que fueron buenas colaboraciones que se hicieron allá en la Ciudad de México. Vamos a cumplir apenas una semana que regresamos de las tierras prometidas, pero no hemos parado la chamba, güey. O sea, tú sabes que así como llegué, dejé maletas, al día siguiente retomé nuevamente agenda y así hemos estado, güey. Así hemos andado con la agenda súper saturada, digo, gracias a Dios. La intención es que a partir de, a lo mejor a mediados de agosto y también ya el mes de septiembre, pues ya pare completamente la agenda. Esto porque se viene lo del nacimiento de mi hijo, que espero que todo salga bien. Entonces ahorita estamos trabajando contrarreloj para poder dejar pues más trabajo estoqueado. Digo, yo soy una de las personas que le gusta tener todo bien programado, que le gusta tener el trabajo ya puesto, por así decirlo, en un modo ya de organización, ya un trabajo ya organizado. Hay algunos podcasts que la gente ni siquiera ha visto porque son todavía privados y ya tiene tiempo llevándose a cabo las grabaciones de estos nuevos episodios de un podcast que nada tiene que ver con el tema militar. Es más enfocado al tema de crímenes. Nada más les avento como que ese pequeño spoiler. Entonces, realmente pues hay contenido que aún la gente no ha visto porque se sigue manteniendo todavía en privado, porque me gusta tener bastante stock en lo que es la chamba. Y por obvias razones, Gafe 423 se encuentra en la misma situación. Digo, hay mucho stock que te podré decir que tengo como unos 30, 40 episodios todavía sin editar, de personas que ya en su momento ya vinieron a grabar conmigo y van saliendo poco a poco, pero todavía aún así andamos pegándole duro con las grabaciones porque simplemente me gusta tener todo bastante estoqueado. Entonces la chamba no ha parado. Muchas personas me han preguntado que por qué no he hablado o no he tocado el tema del Mayo Zambada desde su detención. Ahí les va el porqué. Cuando detienen al Mayo Zambada, yo tenía un día aproximadamente o 2 días ya en la Ciudad de México. Y las agendas, como normalmente yo me pongo mi agenda para la Ciudad de México o para Monterrey, para donde vaya a ser algún tipo de gira, normalmente pues yo empiezo a chambear desde las 9 de la mañana y ando terminando a veces hasta las 11 de la noche, güey. A esa hora a veces hay ocasiones en las que estoy desayunando apenas a las 11 de la noche. Entonces, pues hay que priorizar, güey. Hay invitados que ya me están esperando para poder llevar a cabo una grabación. Pues no puedo ponerlos en la situación de espérame una hora porque voy a grabar un video, porque el yo recorrer una hora a los invitados le termino partiendo su día o su madre a ese día en cuestión de agenda. Es por eso que no se ha hablado de lo del tema del Mayo. Otra cosa muy importante, digo, no soy algo especial, pero me compartieron una información de cómo fue en realidad el tema de lo de la detención de este señor y cómo ahí se han abierto muchas teorías, pero qué es lo que está pasando en realidad dentro del FBI, qué es lo que está pasando en realidad dentro de la DEA. Esa es la información que a mí me hacen llegar. Entonces, pues tratamos antes de empezar a complementar, ver cómo se está llevando a cabo este desenlace, porque para hacer especulaciones, todos podemos hacer un video especulando qué es lo que pasó o qué es lo que podría pasar. Yo en realidad, si tengo a alguien que me está pasando una información directamente de una agencia, de una de estas 2 agencias que acabo de mencionar, si hay alguien interno dentro de esta agencia que me está pasando información, yo prefiero mantenerme al margen y saber en realidad
hasta que me vayan soltando cierta información, ya después yo puedo dar mi reacción, puedo hacer un video y opinar, pero ya con una información que me la están pasando o me la está pasando un agente que está dentro de una de estas dos agencias. Entonces es por eso que me he mantenido un poco al margen, y creo que el haberme mantenido al margen con este tema también me hace un poco de ruido. No puedo hablar nada, absolutamente nada de un tema que ahorita traigo, pero en algún momento van a ver un contenido muy relevante que creo que si se concreta esto que vamos a ver dentro de mucho tiempo en el canal, sé que hasta los medios tradicionales van a reaccionar a este pedo. O sea, a ese nivel sé que hasta los medios tradicionales van a reaccionar a este tema. Sé que me puedo llegar a meter en problemas con mi gobierno y con el extranjero. Entonces nos mantenemos un poco al margen como se vaya desarrollando esta historia de esta detención de este señor. Así que sin más, amigos, quédense en el transcurso del video. ¿Qué fue? Me cortaste, güey. No, nada de eso. ¿Qué fue? Plasticito cortó la inspiración. O sea, Plasti ya se quiere ir a su casa y apenas vamos iniciando. No, Café, fíjate que pues es normal. Fíjate que mucha gente sí estuvo ahí en el video, en el último video de Tras las Líneas, pidiéndonos que reaccionáramos a la detención del Mayo y que diéramos nuestra opinión. Pero como dices tú, había mucha información cruzada, nos tenemos una información verdadera, podemos hablar especulaciones como todos lo están haciendo, pero creo que no somos de esa línea. También algo que nos afectó fue que tenemos agendas distintas. Tú te encontrabas grabando en la Ciudad de México, yo me encontraba laborando, no podíamos como que reaccionar. Estuvo bien que pasara este tiempo para que pudiéramos obtener una información más verídica y no hablar de controversias o cosas que nosotros creemos o pensamos. Por eso es que los invito a que se queden en el transcurso del video. Puede ser que a la mitad, ya casi al último, Gafe nos contará un poco de esta versión o lo que le contaron a esta persona dentro de esta agencia tan importante del país vecino. Mira, ¿para qué les miento? O sea, referente a este tema no les puedo contar mucho. Tú me lo comentas, pero yo les adelanto un poco. De este tema no puedo contar en este momento. Voy a detallarles un poco más esta información, pero algo que sí les puedo decir es que hay una información, hay muchas versiones que están circulando en redes sociales, que los medios tradicionales están manejando. Hay muchas, pero nuevamente lo digo, no soy alguien afortunado, ni lo que yo digo es oro, pero o es todo real. Hay cosas que también a mí me pasan información. Yo no sé qué tan cierta, qué tan verídica, qué tan modificada venga esa historia para contarme cierta versión. Pero lo que les acabo de decir hace unos minutos es completamente honesto. Hay alguien dentro de una de estas dos agencias que me está pasando una información, y lo que les puedo decir es que esta información que este agente me está proporcionando o nos está proporcionando lleva algo de cierto, una de las versiones que está manejándose en medios tradicionales. O sea, sí hay una versión que sí es cierta. Después vamos a hablar de esto, pero deja tú que digan, ¿sabes qué? Es más, se los vamos a espolear, les vamos a decir, no, vamos a decir hasta este punto, porque mucha gente está especulando que a este señor lo pusieron. Hay otras personas que están diciendo que lo secuestraron, hay otros que están diciendo que fue un arreglo. Al menos la información que a mí me están pasando es que sí fue secuestrado, güey. O sea, que sí fue secuestrado, que llegó primero, que salieron de Chihuahua, y de ahí fueron directo hacia los Estados Unidos. Pero sí, la información es que sí fue secuestrado, no como se está haciendo de que para ir a revisar una pista clandestina, pero que sí hay movimiento para allá. Y esto prende las alarmas, prende las alertas en estas dos agencias, porque sí es un tema ilegal. Y como esta persona nos hizo mención de que, como haya sido, cualquier persona con un título de derecho aquí en Estados Unidos, así sea el más barato, el abogado más barato, lo puede sacar con la mano en la cintura, porque lo que hicieron fue una detención ilegal y va a salir. Entonces andan con las alertas prendidas. No voy a decir en qué agencia, que fue la encargada de hacer todo este pedo, pero esta información lo vamos a sacar muy pronto. Al menos, vuelvo a decir, es algo que a mí me están pasando.
No lo estoy especulando si hay alguien que nos está proporcionando esta información, pero lo que va a salir más adelante, no sé qué, cuándo, pero si se concreta, esto puede cambiar, güey. O sea, esta versión todo puede cambiar porque tendremos otra versión muy diferente. Entonces, pues nada, ahora sí, era nada más platicarles un poco del por qué se tardó tanto o se ha tardado tanto, porque este video es algo referente al Mayo, pero por qué se ha tardado tanto en salir esta información. Y pues sin más, vamos a comenzar con este video y estamos pendientes, quédense pendientes a las redes sociales del GAFE porque se viene algo muy cabrón. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, nacido el 1 de enero de 1948 en el estado de Sinaloa, desde muy joven Zambada se involucró en el tráfico de drogas, iniciando con el cultivo de marihuana y amapola en las montañas de Sinaloa. Su astucia y habilidad para el contrabando lo llevaron a escalar rápidamente dentro del mundo del narcotráfico, forjando alianzas estratégicas y consolidando su poder. Como ya pudieron ver en este punto, vamos a hablar de los inicios de uno de los capos más importantes que ha tenido nuestro país, Gafe, que estamos hablando del Mayo Zambada. Para empezar tenemos que hablar de cómo empezó, nacido en el Álamo, en Sinaloa, en el año de 1948. Se cree que nació en el 48. Se cree que nació en el 48. No hay mucha fecha exacta ni hay mucha información del Mayo Zambada, porque sabemos que es un capo que siempre manejó un perfil muy bajo y siempre mantuvo como que su información muy privada. Por eso es de que su detención se concreta a los casi 74, 75 años. Entonces, pues, tuvo mucho tiempo porque supo manejarse, Gafe, supo manejarse bajo las sombras. Claro, mira, y creo que es difícil para una persona, porque estamos hablando de que él le tocó estar vigente en el año 2000, le toca estar vigente pasando puntos importantes. Digo puntos importantes como por ejemplo el 2000, podríamos decirlo 12, güey. Podríamos decir que el 2012 empieza como a normalizarse, a ser más accesible el tema del internet, de los teléfonos inteligentes, porque previo a esas fechas, pues solo personas que tenían pues cierta cantidad de dinero se podrían costear un iPhone, por poner un ejemplo. Entonces, al menos yo lo veo desde esta forma. Este señor estaba vigente cuando entró todo el tema de la tecnología. No sé cómo se haya movido su cuadro de seguridad. No sabemos cómo era que se movían mucho estos temas, pero al menos o tenían un muy buen arreglo con el gobierno federal aquí en México, o simplemente sí navegaban muy bien con el tema de internet. Para no ser localizado, para no ser rastreado por teléfonos, por internet, por otro tipo de medios en los que se puede localizar una persona, fue muy discreto. Si a mí me preguntaras, creo que siempre hubo un arreglo por parte del gobierno federal. Creo que en lo personal es algo que la administración actual y la que viene están tambaleando, porque no se sabe qué es lo que este señor vaya a hablar o vaya a colaborar con las autoridades de los Estados Unidos, porque si esta información, como nos la contaron en un inicio, si fue por medio de un secuestro y no fue porque inicialmente fue todo planeado y todo pactado por una negociación, pues en este momento creo que sí, ya se está empezando a tocar esta oportunidad para poder llegar a negociar con las autoridades de los Estados Unidos. Entonces creo que esto hace que los gobiernos tambaleen, porque a mí en lo personal yo siento que sí fue muy discreto, sí, discreto en el sentido de no estar en el ojo público todo el tiempo. Sabemos que este señor tiene muchísimas empresas legales, pero no fue alguien que estuvo debajo de los reflectores o siempre queriendo resaltar ante los demás capos aquí en México. Siempre se manejó muy discreto. De hecho, sabíamos de antemano de que el Joaquín El Chapo Guzmán no era el líder completamente de la organización del Cártel de Sinaloa, sino estamos hablando de que Ismael El Mayo Zambada era su socio principal de Joaquín Guzmán, lo era. Esto porque de repente creo que la gente suele cometer este error de que al hablar de un cártel, de una organización como Sinaloa, una organización como las 4 letras, muchas personas dicen, bueno, solo hay un solo líder dentro de la organización y todos le hacen caso a este líder. Y no funciona así. Estamos hablando que cuando se crea el cártel de Sinaloa,
había o hay como 3 o 4 organizaciones o pequeños cárteles, si podemos decirlo de esta forma, para que la gente nos pueda entender, pero son pequeñas organizaciones que tienen su líder y este líder se une para colaborar o hacer todos chambear de la mano con una organización más grande y todos se apoyen. Pero por obvias razones hay gente que trae más personal a su mando, más dinero bajo el bolsillo y más de todo, que es al final de cuentas quienes son los líderes principales. Pero estamos hablando que dentro de todas las organizaciones hay muchísimos líderes, dependiendo del nivel de poder, de gente que tenga, de conexiones, producto. Todo eso te va dando cierto estatus, cierto nivel en cualquier organización. Hablamos que hay líderes que son de alto rango, líderes que son de mando medio y mando bajo. Claro. Podríamos decir que mando bajo a lo mejor son como que, por decirlo así, las pequeñas plazas. Eso es a lo que nos estamos refiriendo, Gafe. Más bien, mira, yo creo que al entrar ya con las pequeñas plazas, ya estamos hablando de cómo es que se controla el territorio, pero esto cómo se va designando el control del territorio, pues justamente lo van dando. Se puede decir que los líderes o los jefes de plaza son encargados, simplemente son encargados de un territorio en el cual se distribuye ciertas sustancias o pasan cierto tráfico de lo que sea. Esta es la forma en la que estos líderes, estos pequeños líderes, son los que mandan encargados a controlar la plaza, pero no es como tal una persona que sea de la gente importante dentro de la organización. Los territorios se van dividiendo. Inclusive los que dices, es jefe de plaza de todo un estado. Bueno, son jefes de plaza encargados en ciertas áreas que, nuevamente te lo digo, hay líderes que dicen quiénes son los que se van a quedar como encargados de cierto territorio. Entonces, esto es encargados, lo otro es algo muy diferente, son estos famosos líderes, estos jefes, estos señores que son los que controlan algo así como el Chapo Guzmán, como el Mayo Zambada, pero niveles más bajos, güey. Estamos hablando de que ya el nivel del Chapo Guzmán ya eran, se puede decir que los mayoritarios, como el CEO, güey, como el presidente de una organización. Pero esta organización, hay muchos líderes que son quienes deciden quién va a ser el encargado, el CEO, por así decirlo, el CEO, ¿no? Pero en el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, tenía un aliado muy importante, alguien que estaba a su nivel, o hasta se dice que con un nivel más alto que Joaquín Guzmán, pero este señor era el Mayo Zambada, que la diferencia, no nos hemos desviado. Él estuvo vigente por mucho tiempo por la discreción que él supo manejar, por no estar en boca como muchos otros líderes siempre les gustó llamar la atención y que se les temiera por el nombre. Aquí sabes el nombre de una persona, sabes o crees o creíamos saber cuál era el rostro de esa persona, pero esta fotografía fue tomada, la más famosa creo que por ahí de la década de los 2000 o creo que hasta previo a los 2000. De hecho, la foto que aparece en el cartel de búsqueda del Mayo todavía es en blanco y negro, güey. Sí, güey. Está viejísima esa foto. De hecho, se la voy a mandar a Miguel. Aquí les va a estar apareciendo si se acuerda de ponerla. Pero para que vean que yo creo que es como de la década de los 90, güey, esa foto. Imagínate, y a eso voy con lo del tema de la tecnología, cómo no cayó en ese gran vicio de la tecnología, de hacerse público, como otros capos, otros encargados, otros jefes o diferentes líderes de diferentes facciones sí sucumbieron en el tema de mostrar la opulencia, mostrar lo que se genera por parte de este estilo de vida y el ser muy discreto en caso de este señor fue creo que lo que lo ayudó a estar vigente por tanto tiempo. Te puedo poner un ejemplo, el chino Anthrax, como en algún momento empezó a hacer una imagen pública. Al final se terminó convirtiendo en un influencer y esto, pues parte de esto fue lo que lo llevó a su detención creo que fue en Alemania o en Holanda, no recuerdo cuál de estos dos países fue detenido porque lo reconocieron por su anillo que llevaba en la mano. Ya traían la información de que alguien lo había puesto, se traía la información de que iba a aterrizar, pero ¿cómo lo reconoces? Pues por el anillo, lo terminaron reconociendo por el anillo que muchas veces presumió en sus redes sociales. Y esto pues llevó a la captura de esta persona posterior a su liberación, pero algo cantó, algo dijo que lo terminaron desviviendo a esta persona.
Alguien que podemos poner como otro ejemplo es justamente Joaquín Guzmán. Llegó un momento en el que empezó a estar le empezó a gustar estar en el medio público, en el interés de las personas, y ya sabemos a qué entrevistas nos referimos y tantas cosas que se empezaron a llevar a cabo por parte de este señor, que por muchos años también no había fotografías de él, y de repente ya había tantos videos, fotos reales. No sé qué pasó en ese momento, pero al menos por parte del famoso señor del sombrero, pues nunca cayeron en este tema o nunca cayó en este tema, y eso creo que fue lo que lo ayudó a estar vigente por muchísimo tiempo. Fíjate, Gafe, que a mí lo que me llama mucho la atención del Mayo es que no ha sido como otros capos en los que hemos hablado anteriormente, que la mayoría han heredado el poder o ya crecen o ya viene de familia eso de dedicarse al narcotráfico y a las actividades ilícitas. El Mayo desde que empieza, desde sus primeros años, él trabajaba en el campo y poco a poco se fue relacionando con todo este mundo de crimen, con todo este mundo criminal. Sabemos que se relaciona, según los informes que se tiene, por un pariente que él tenía, que lo termina metiendo a cómo se traficaba en la frontera todo esto de las drogas, de los productos ilícitos. Y él la fue aprendiendo poco a poco y fue una persona inteligente porque se fue quedando con esos contactos y se supo relacionar porque entendió cómo se movían las autoridades en el país por medio de la corrupción, por medio de los sobornos, que sabemos que el cártel de Sinaloa es algo que lo caracteriza, que no es como que le guste mucho la violencia, todo lo trata de arreglar. O no le gustaba. Pero sabemos que en tiempo atrás todo lo trataban de arreglar con dinero, trataban de siempre arreglarlo a billetes. Entonces me empieza a aprender eso el Mayo Zambada, y con la detención de su pariente por medio de un operativo de la DEA, es cuando él se relaciona más, porque trabajaban traficando, pero no trabajaban directamente para el cártel de Juárez. Claro, eran pequeños líderes. Y es ahí cuando toma esa relación más fuerte y poco a poco se va relacionando y termina trabajando con otro de los capos y directamente, importantes de la década, que fue Amado Carrillo Fuentes, que poco a poco, por la inteligencia y la astucia que tenía el Mayo Zambada, se convirtió en una persona de mucha confianza para Amado Carrillo Fuentes, güey. Claro, y esto es lo que creo que el relacionarte, y esto se me hace muy, muy importante. Ahí entiendes que cuando hay un dicho que dice aquí en México: el que con lobos anda, aullar se enseña. No sé si también este dicho se puede escuchar en otras partes de Latinoamérica, pero aquí es muy común escuchar ese dicho de que el que con lobos anda, aullar se enseña. Y creo que es muy importante esto porque vas aprendiendo de estas personas que saben negociar, vas aprendiendo esas pautas que ellos han ido adquiriendo con el paso del tiempo y te van entregando como cierta forma de trabajar que puedes implementar inclusive hasta para ti mismo, hasta para tus propios negocios. Te pongo un ejemplo. Decía el que era mi principal, era una frase muy común que él tenía cuando pues ya estaba tomado. Creo que lo pudiste llegar a escuchar en algunas ocasiones, que yo solo soy un puto campesino que ordeñaba vacas. Y él lo decía en una forma no de burla, porque no era de burla, al final de cuentas era cuando estaba muy ebrio, y no es justificar, pero entiendan el contexto completo. Cuando las personas como que trataban de hacerlo sentir menos, o cuando ya se estaba empezando como a destapar esta probable traición que se avecinaba, que al final de cuentas no fue una posibilidad ahí, de repente como que se vota, escuchamos, ¿no? Al final de cuentas sí pasó, sí ocurrió, o eso fue lo que a mí me dijeron, que fue una traición hacia él, pero porque al final nada más tengo una versión de esta historia. No es que me deshile a la gente que nos está viendo, pero el estar por mucho tiempo con él, empecé a entender cómo es que funciona la política, empiezas a entender cómo es que se van desenvolviendo las cosas. Entonces, cuando él en algún momento se sentía menos, siempre decía: yo solo soy un puto campesino que ordeñaba vacas. O sea, era como: ve de dónde vengo, cabrón. Vengo de literal andar en la pizca, de literal andar ordeñando las vacas de mi papá, a estar dentro de la política en Jalisco, de ser uno de los actores políticos y tener
mucha relevancia en gobierno del estado, en algún momento lo tuvo muy, muy de la mano con estas personas que estuvieron como el gobernador Alfaro en este caso, y decir, vengo de ahí. ¿Qué pasó en ese momento de venir ordeñando vacas? Pues que en algún punto de esta historia se relacionó con algún actor político, lo enseñó cómo es que se lleva a cabo la política en México, y lo demás es historia. Entonces, el yo también haber estado en algún momento con él, pues estás escuchando cómo está hablando, estás escuchando cómo se relaciona con las personas, para bien o para mal, lo empiezas a aprender. Y cuando entro ahora a este mundo de redes sociales, pues también empiezas a relacionarte con diferentes creadores de contenido, de diferentes talentos, artistas, lo que te empieces a poner como ejemplo desde músicos, influencers, artistas, actores, güey, empiezas a colaborar con ellos y también a escuchar cómo es que ellos empiezan a desenvolver. Y aquí es donde entra ese dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Empiezas a escuchar de que estoy poniendo este negocio, yo quiero poner algo, y ya te empieza como a generar también el yo también quiero poner algo, y empiezas a trabajar en lo tuyo ya con todo, con todas las tablas que has ido adquiriendo de la experiencia ajena y propia. Y hoy en día yo te puedo decir, si con el GAF, imagínate, yo hablo por mí, la forma en la que tú me pudiste haber escuchado en el 2018 y me puedes escuchar hoy en día, dices, ¿qué te pasó, güey? O sea, ¿qué te pasó, cabrón? Ahora imagínate, en el caso de este señor del Mayo Zambada, el haber aprendido desde cero cómo es que se movía la industria de estar de lo más bajo, empieza a escalar, empieza a entender lo importante que son las relaciones en la vida, en cualquier tema. En cualquier tema estar bien relacionado vale más que hasta el propio o el mismísimo dinero, güey. Tener esas buenas relaciones, esas buenas conexiones, fue lo que a él lo ayudó en algún momento a destacar, y al ponerse como una de las personas de máxima confianza de Amado Carrillo Fuentes, hasta que este señor pierde la vida en lo que anteriormente era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Pierde la vida de una forma muy misteriosa, que era porque supuestamente se quería hacer un cambio de rostro y bla, 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 y todo lo que ya sabemos. Entonces, en ese momento, el Mayo Zambada era alguien de confianza de este Amado Carrillo Fuentes. Cosa curiosa, como dato curioso, el haber perdido a una de las personas que pudo haber sido inclusive hasta un ejemplo para el Mayo, haberlo perdido con una cirugía de rostro, un cambio de rostro, y años después tú haber perdido también, más bien años después, haberte hecho una cirugía de reconstrucción sabiendo que esta persona había perdido la vida, yo no lo hubiera hecho, güey. No. Entonces, yo al menos no lo hubiera hecho, porque normalmente cuando tenemos a alguien como referencia de, un amigo se operó, un amigo se hizo, un amigo, pues te animas más porque dices, no le pasó nada. Pero cuando escuchas que a un conocido o a un amigo le pasó algo malo, tú tampoco lo haces. Creo que así es la naturaleza del ser humano. Y creo que si él había perdido a una persona importante en su vida, como lo fue el Señor de los Cielos, por una cirugía de cambio de rostro, años después tú hacerte lo mismo sabiendo que si puedes, estás en riesgo, no lo sé, me parece medio raro, no por él, porque sí se la hizo, más bien por el del Señor de los Cielos. No creo que haya perdido la vida por una cirugía de reconstrucción. Al menos esa es mi teoría. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es este tema, cuando pierde la vida a Amado Carrillo Fuentes, él sabe que ocupa asociarse, ocupa colaborar con gente que esté fuerte dentro de este mundo, y para ese momento ya el cártel de Sinaloa ya estaba surgiendo con muchos líderes, pero encabezado justamente por Joaquín El Chapo Guzmán. Sí, recordemos que en aquel momento, Gafe, cuando pasa todo esto, aún existía el famoso cártel de Guadalajara, que es donde el Mayo Zambada toma más notoriedad y termina siendo de uno de los líderes importantes de lo que en aquel momento se conocía como el Cártel del Pacífico, que era liderado por el Joaquín El Chapo Guzmán, por el Mayo Zambada y por el Azul. Se habla de que tiempo después de la muerte del Señor de los Cielos ocurre una traición por parte de estos líderes criminales que era Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Don Neto,
que ocurre una traición que se dice que ellos son los que terminan entregando al Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán se estaba haciendo muy rebelde, se les estaba saliendo de las manos, se la terminan entregando al gobierno. Entonces, Ismael El Mayo Zambada, una persona que era en aquel momento, no sabemos si ahorita, pero no lo dudo, que una persona de lealtad, terminan rompiendo como este pacto de caballeros con el Cártel de Guadalajara, y es cuando terminan creando lo que ya viene siendo o terminan haciendo lo que ahorita se conoce como el Cártel de Sinaloa. Así es, y es en este momento cuando Ismael El Mayo Zambada decide unirse, decide asociarse con uno de los líderes o el líder más importante de esta organización llamado Cártel de Sinaloa, que era justamente Joaquín El Chapo Guzmán. Él se hace aliado, al parecer la información que hay, se hace aliado de Joaquín después de que él sale del reclusorio por ahí de los 2000, que es cuando tiene este famoso primer escape en un carrito de lavandería, es cuando se une a Joaquín El Chapo Guzmán y empiezan a trabajar de la mano, ya como socios. Pero ahí es donde también empiezan a salir futuros aliados que también se convirtieron en rivales como por ejemplo los hermanos Beltrán Leiva. Entonces aquí es la importancia de destacar cómo la discreción en una operación te puede ayudar a que estés vigente por mucho tiempo. Y esto es algo muy importante de tomarlo como en experiencia de otras personas y tomarlo como aprendizaje para ti mismo y retroalimentarte de lo que otras personas llegan a hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo esta persona, implementándolo a tu vida diaria, aquel que es de que no, que yo soy muy cabrón y que yo para los chingadazos y que yo traigo billete y ando bien garreado. Y al final de cuentas, nada de lo que te estás diciendo pero muchas personas tratan de sobresalir, de hacer tan altaneros para poder sobresalir en la sociedad. Y en ocasiones, quien menos te esperas, es quien está más pesado. Ese que lo ves sin ropa de marca, que lo ves muy relajado, que lo ves en un vehículo muy relajado, son los que más billete traen o son los que más importancia tienen y poder. Y créanmelo, yo lo he visto muchísimas veces con otros actores políticos, con otros empresarios, con señores de la maña que ni siquiera sabías que estabas platicando con un señor importante en tema de maña, pero lo estabas. ¿Por qué? Por esa discreción. No es lo mismo de que en cuanto tú los ves, ese güey a ser mañoso, porque los ves con su outfit característico de malandro, ¿no? Y con sus escoltas, y no es lo mismo a que tú dices, ese vato es malandro, a que tú estás sentado con un güey completamente con una ropa que nada que ver, ni marca, ni nada. Dices, cuando ya pasa todo el rollo y a los 2 o 3 días te dicen, ¿sabes con quién estabas platicando? No, pues ¿con quién? Con tal persona. Y yo, no seas mamón. ¿Cómo? Sí, es muy discreto, es muy humilde, pero es tal persona. Y tú, a la madre, güey, o sea, se te baja hasta la sangre y dices, qué bueno que no la cagué, que no aventé un chiste ahí de humor negro que lo ofendiera a él o a otras personas. Pero eso, la discreción, es lo que ayuda a que las personas puedan estar vigentes por mucho tiempo. Esa discreción, porque te aseguro que pactos hacía con el gobierno federal, al igual que Guzmán lo era y que muchos otros líderes pactos hacía con los gobiernos municipales, estatales o el federal, porque eso seguro. Pero no era casi de dominio público, de chismes, de que, está pactando, está haciendo, que se empiece a correr el rumor, porque ni siquiera rumores se corrían de qué hacía en realidad, quién era. Tenemos una foto vieja, no tenemos ni siquiera audio registrado de cómo es su voz y no tenemos información de él, o sea, es muy mínima la información. Creo que lejos de todos estos pactos que se hicieron con esta persona, la discreción fue lo que lo ayudó a estar vigente por tanto tiempo. Entonces a mí me gustaría conocer un poco más. Vamos a entrar en la siguiente sección para conocer un poco más acerca de la vida de Ismael El Mayo Zambada. Durante la década de 1980 y 1990, El Mayo se consolidó como una figura clave dentro del Cártel de Sinaloa, colaborando estrechamente con Joaquín El Chapo Guzmán. Juntos transformaron al Cártel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Zambada, conocido por su bajo perfil y su habilidad para evadir a las autoridades, se convirtió en una leyenda dentro del narcotráfico. Su capacidad para manejar el negocio con discreción y eficiencia le permitió mantenerse libre, a diferencia de muchos de sus contemporáneos.
pasando a esta sección, Gafe, retomando un poco el tema, tienes toda la razón. Creo que eso fue lo que les llevó al cártel de Sinaloa, al Mayo Zambada, al Chapo Guzmán, a en algún momento de la historia del país convertirlo en uno de los cárteles más poderosos, no solo del país, sino de todo el mundo, porque sabemos que llegó a ser una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Por eso, si mal no recuerdo, México le puso el precio de la cabeza o de la información del Mayo Zambada $100 millones y Estados Unidos le puso alrededor de 17 millones de dólares por información que condujera a su detención o a su muerte de este capo de la droga. Pero creo que fue eso, la discreción y el nivel de inteligencia, ese nivel en el que sabían trabajar en conjunto tanto el Chapo como el Mayo, que llevaron a crecer esta organización. Recordemos que en aquellos tiempos pasaron tiempos difíciles porque atravesaron guerras con otras organizaciones criminales. Se desata primero la guerra de Calderón. Sí, y sabemos que de ahí se desatan conflictos contra los Zetas, que eran guerras, traiciones. Con los Beltrán Leiva, el cártel de Juárez. El cártel de Sinaloa se supo mantener en su momento porque enfrentó una guerra con todas las demás organizaciones criminales que había en su momento. Y poco a poco se fueron posicionando. Se habla de que el Mayo Zambada se decía o se dice que todo este tiempo pasó desapercibido porque vivía en la sierra. O sea, que el señor no salía de la sierra, todo el tiempo se la pasaba ahí. Solamente ellos saben la realidad de si era cierto o no, pero que eso lo ayudó también a haber llegado hasta la edad de su detención, Gafe. Entonces, mira, eso es importante. Yo no creo, así como tú haces mención de este ascenso al poder, de esta década de cosas, estos eventos que se empiezan a surgir. O sea, cómo la creación de una organización llamada el Cártel de Guadalajara, cómo la muerte de Kiki Camarena, cómo pequeños eventos desencadenaron una ola de violencia y de brutalidad que hasta el día de hoy seguimos viviendo como mexicanos y que nosotros vivimos esa transición. Digo, nosotros los que ya superamos, creo que los 25 años, todavía me atreveré a decir los 25, 26 años, ya yo que paso de la década de los 30, de tener más de 30 primaveras, pues con mayor razón. Pero creo que a partir de los que tienen 25, 27 años, les toca todavía esta transición de un gobierno, un país en el que empieza a volverse violento, porque antes del ascenso del cártel de Sinaloa, durante la creación del cártel de Guadalajara, al menos hablamos aquí en la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana en aquel entonces era un lugar relativamente tranquilo. Digo relativamente porque no lo era completamente en su totalidad, en el sentido, yo sé que la palabra relativo la utilizamos normalmente mal, pero en aquel punto de esta historia, por ahí de la década de los 90, principio de los 2000, existían muchas pandillas en lo que era la zona metropolitana de Guadalajara. Existía mucho el pandillerismo. Sí, por ende había mucha venta de cosas ilegales como la planta verde. El polvito blanco pues no era muy común verlo en las pandillas o verlo en esa parte porque era algo caro. O sea, era más accesible la hierba o otras sustancias, como empieza a hacerse famoso la piedra, empieza poco a poco a entrar el crico, pero en ese entonces pues el polvo era para gente que tenía billete. Pero había tranquilidad en la ciudad, había una relativa tranquilidad. Cuando entra la década de los 2000, poco a poco empieza a escuchar el ciudadano mexicano de que una organización con militares, de un grupo aeromóvil de fuerzas especiales que se sabe que están y que son los líderes del brazo armado de la última letra. Recuerdo, o sea, te lo juro que yo entre primero de secundaria, recuerdo sexto, recuerdo haber escuchado estas primeras noticias de estos primeros militares que hicieron un grupo muy paramilitar y bla, bla, bla. Pero ahí empieza, o sea, poco a poco empezamos a vivir esta transición a lo que se avecinaba, güey. Entra Calderón y entramos, o sea, de nosotros de vivir una época en calma, se podría decir, entramos a una... Era de violencia. Era de violencia, güey. Hoy desgraciadamente mi hija, hoy desgraciadamente mis hijos, tus hijos, entran y para ellos sí es lo más normal.
O sea, ya se está normalizando porque para mi hija, pues nace, imagínate, nace con su papá, ya peleando una guerra contra el narcotráfico, para ella es lo más normal. Ella no supo que era una vida tranquila previa a la era de violencia por parte de estas organizaciones. Y esto es muy importante porque cuando Calderón desata esta violencia o llamado guerra contra el narcotráfico, es cuando ya se hace este ascenso al poder por parte de esta institución o esta empresa, perdón, no institución, esta empresa llamada los de Sinaloa, es cuando empieza poco a poco a haber esta violencia. Pero estamos hablando de que es entre los 2003, 2004 hasta llegar al 2006. Es en este punto cuando el señor del sombrero ya hace esta alianza con el cártel de Sinaloa. Creo, a lo mejor estoy equivocado, pero es mi opinión, al final es mi opinión, pero creo que quien viene a modificar la forma en la que se arreglaba o se trataba o se pactaba o se negociaba con el gobierno, creo que es el Mayo Zambada, no tanto Joaquín Guzmán, sino el Mayo, porque estamos hablando que él venía con un maestro, él venía siendo el aprendiz de un maestro llamado Amado Carrillo Fuentes, que sabíamos que era bueno para negociar. Entonces, da la casualidad que cuando llega el señor del sombrero, el cártel de Sinaloa, es cuando se cambia esta forma de esta mentalidad de ser violento a negociar, a aventar dinero en vez de aventar plomo. Se hace la guerra contra los cárteles por parte de Calderón y estamos hablando que dentro de este punto, cártel de Sinaloa ya estaba negociando, ya estaba pactando con ellos. Creo en lo personal que el que manejó toda la operación fue el Mayo. Creo que él fue la cabeza de esta organización. Yo no creo en lo personal de que haya estado escondido en la sierra. No lo creo para nada, güey. Para nada. O sea, una cosa es la humildad que se pueda vivir o que se pueda tener o que la gente crea que se puede vivir por parte de estas personas que, viven en la sierra, bien austero. Yo veo una persona que cuando lo detienen, lo veo con una playerita voz, güey. O sea, no lo veo que esté como un campesino. O sea, sabemos de que el señor se vestía elegante, andaba elegante, por ende, pues vas a lugares elegantes, güey. Yo no creo que haya vivido en la sierra, más bien fue muy bueno para negociar, pero también fue muy discreto en sus operaciones. Y eso también, en algún momento que él creo que entendía que podían existir traiciones, fuera más difícil dar con su paradero porque no estaba o debajo del ojo público y mucho menos del gobierno. Era discreto. Creo que eso es lo que ayuda al cártel de Sinaloa a tener este ascenso al poder, que era muy buen negociante, pero también era muy discreto al momento de llevar a cabo algún tipo de negocio. De hecho, Gafe, se habla que con la detención en el 2014 del Chapo Guzmán, pues él termina siendo en su momento el capo más poderoso, no solo del país, sino de una de las organizaciones criminales más peligrosas y fuertes de todo el mundo. Y se dice que él fue de los que organizó y planeó toda la fuga del Chapo, la segunda fuga del Chapo Guzmán, por la presión que se estaba ejerciendo por parte de las autoridades mexicanas, porque él se puso en el ojo público como el líder criminal más importante y él supo que eso era un mal que le podía repercutir a futuro. Entonces, por eso es de que dicen que termina saliendo el Chapo Guzmán para seguir estando bajo el anonimato. Solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo lo dirá. En estos momentos estamos viendo que se está desatando mucha violencia en el estado de Sinaloa, en las plazas controladas por el Mayo. Hay que ver. No lo repito, solo el tiempo lo dirá cómo es que se va a empezar a cambiar el rumbo del país. Creo que se vienen tiempos más violentos, más oscuros. Y como lo hemos dicho, o sea, como siempre se ha dicho a lo largo del tiempo, y hace muy poco lo dijimos en los videos de aquí de Tras las Líneas, cuando hay cambio de administración, siempre hay cambio de mandos y es cuando se genera la violencia. Entonces todavía no iniciamos esta administración y ya estamos empezando a ver un indicador que se está desatando violencia en un estado. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Me gustaría pasar, Gafe, a la siguiente sección y última, que vamos a hablar de un tema muy importante que creo que todos vinieron a ver, que fue la detención del Mayo Zambada. El 25 de julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada fue finalmente capturado por las autoridades de manera extraña. Su arresto marca el fin de una era para el cártel de Sinaloa, ya que el Mayo había sido una figura central en la organización durante décadas.
La caída del Mayo representa uno de los golpes más significativos al narcotráfico en México en los últimos años, poniendo fin a la carrera de uno de los capos más astutos y poderosos de la historia. Como ya lo pudieron ver en el inicio, bueno, no el inicio, en la pequeña introducción de esta sección, días pasados, no tiene ni un mes, de un momento al otro, Gafe. Al momento que estamos grabando esto, ni el mes. Ni la semana tiene, güey. Ni la semana. Entonces, de un momento al otro empieza a correr la información, una información vaga, no confiable, que se hablaba de la detención de uno de los capos más importantes, que estamos hablando del Mayo Zambada. En ese momento se empezaron a mover muchas versiones de qué era lo que había pasado. Empezó a causar temor en la gente de Culiacán, no solo, bueno, de todo Sinaloa, porque tenían miedo de qué era lo que se avecinaba, porque se habla de que ya había conflictos dentro de esta organización, porque a muchos no les pareció que el Mayo Zambada haya tomado el poder de todo el cártel. Entonces, mucha gente empezó a temer. Vimos que hubo pequeñas reacciones por parte del gobierno federal, que se mandó a reforzar la seguridad con elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Creo que fueron como 200, 300 elementos los que se mandaron a reforzar este estado para evitar lo que pasó años atrás, que vimos que fue el Culiacanazo 1.0, el 2.0, y veíamos que se avecinaba algo, veíamos que empezaba a haber algo de veracidad en todo ese tipo de información. Y hubo muchas, como tú lo comentaste, una que decían que el señor se entregó por propia mano a las autoridades estadounidenses, junto con uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que porque se decía que atravesaba una enfermedad y quería ver por última vez a sus hijos, y que por eso fue que él se entregó para poderse despedir de ellos. Se habla de otra información de traición, de traiciones por parte de sus aliados, de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que fueron quienes lo entregaron, que supuestamente iban a ir a revisar unas pistas clandestinas a Estados Unidos, que se los llevaron con engaños, y en ese lugar ya lo estaban esperando autoridades del país vecino. Otra de las versiones, que fue de las que a mí me pareció más convincentes, fue que se habla de un operativo por parte de autoridades extranjeras en el país, que la manejaron de esta forma únicamente para evitar estas lagunas legales de una detención ilegal. Hay muchas versiones, otra de que también los mismos, estaba viendo hoy en la mañana precisamente una de que supuestamente los hijos del Chapo Guzmán lo traicionaron, que lo interceptaron en alguna parte creo que lo vi que en Chihuahua, a él y a 4 de sus escoltas, y se lo llevaron maniatado hasta Estados Unidos para entregarlo y así hacer negociaciones por parte de los menores con el gobierno vecino. Hay muchas versiones, Gafe, que se han estado manejando. Unas se oyen un poco más creíbles, otras no se oyen muy pocos creíbles. Todo lo que nosotros empecemos a hablar en este momento, Gafe, son únicamente especulaciones. Claro. Creo que especulaciones para estar en tendencia. Más bien, lo que se habla ahorita, y eso es lo malo, digo, en la actualidad hay tanta competencia que las notas dejan de tener veracidad, güey. Sí. Desgraciadamente las notas dejan de tener veracidad. O sea, podríamos unirnos al montón en este caso y sacar con lo que uno puede especular y hacer videos de teorías conspiranoicas y mamadas, y sabemos que pues vas a estar en tendencia, güey. O sea, a mí en lo personal, o sea, yo te lo puedo decir de esta forma, tú lo entiendes, pero para que la gente también lo pueda ver desde este aspecto. A mí me cuesta, a lo mejor durante la madrugada, agarrar mi micrófono, ya me levanto una hora antes, empiezo a grabar mi voz, se la mando a Miguel y mete la edición, güey. Mete la edición a la voz, mete las imágenes y hacemos un episodio muy al estilo Detrás del Mito, y te ayuda el estar en tendencia. Y durante la madrugada ya no le afecta a mis invitados, sería levantarme más temprano. Pero vuelvo a lo mismo, yo no tengo información. Yo puedo especular con lo que está pasando y podría especular, pero normalmente siempre que abro el hocico, dirían por ahí, es porque me están pasando una información de ocurrió esto. Como lo del chute, yo salgo y doy mi opinión porque es algo que sí sé.
O sea, lo estoy viendo en un video, estoy viendo los errores, lo del compañero de la Marina. Puedo opinar por los errores que yo estoy viendo. Ahora me bajan información, pues eso complementa lo que yo estoy viendo y al final termina sumando más información de la que no se tenía, pero dando por hecho lo que ya se especulaba de que había errores como los de doblado, como el comandante que ordenó los saltos en esa semana. O sea, eso ya está de por medio, güey. Pero hay cosas que te empiezan a soltar muy ajenas a, como lo del chute que no estaba agarrado en la dona, sino estaba agarrando lo que viene siendo la tela. Cabrón, pues ahí ya te termina complementando la información que tú tienes. Pero si a mí me preguntas de lo del Mayo, pues yo no sé nada, güey. O sea, lo que tú me pasaste inicialmente cuando me llega antes de entrar a grabación, cabrón, ¿detuvieron al Mayo? No mames, esto debe ser fake news, güey. No creo que lo hayan. Y empieza a llover y todavía hasta le digo a una persona, güey, mira este pedo. No mames, no seas mamón. Sí. Terminó la grabación y ya estaba inundándose las redes sociales de videos. Al final de cuentas, algo que no podemos negar, güey. Gaffe tiene una voz relevante en el tema de seguridad, eso no se puede negar. Yo puedo subirme a la ola de tendencia y que me ayude, güey. ¿Para qué? Para sacar un buen video. Pero creo que el mantenerme al margen, dije, a ver, porque me dijeron, y tú me lo dijiste, las personas que están conmigo en Ciudad de México me dijeron, ¿vas a hablar de este tema? Sí, pero quiero que suelten más información, porque ahorita son puras especulaciones, porque ni siquiera hay una fotografía de la detención de este señor. La fotografía se filtra, creo que hasta el día siguiente o a los 2 días se filtra la fotografía. Yo sí, ni siquiera una foto hay. Ahora se filtra y al mismo tiempo nos bajan esta información de una persona, de una de estas agencias. Es como, wow, esto sí es en serio. O sea, te lo está pasando tal persona. Dices, es en serio hasta cierto punto, porque también va a polarizar hasta cierta forma la información. Para que no le afecte no tanto a él, sino porque también se está manteniendo al margen en este tema hasta un cierto punto. Te suelta lo que él quiere lo que se hable. Pero creo, Gaffe, que eso es lo que hace la diferencia ante los medios tradicionales y otros creadores de contenido. Porque no se habla en el momento porque esperamos a que haya una información que sea un poco más confiable. Creo que se hace esa pequeña labor de investigación y no únicamente se hace el copy y pega. Siempre hemos tratado de ser transparentes en todo momento y hablar con la veracidad. Creo que desde un principio has sido claro con todos tus seguidores, hasta para patrocinar algo. No patrocinas algo que sabemos que es basura. Entonces siempre ha habido eso. A mí hasta me toca que a veces platico con gente o algunos seguidores me dicen de parte mía de que por qué no le meto como que sabor a mis exploraciones, de que algo ahí, de que me espanten o algo. Porque pues yo trato de que sea todo natural, que sea 100% original. Algo, pues encontraste. Chingón, si encuentro algo, si me ven asustado va a ser real, no que sea fingido, porque me ha tocado que he ido a lugares que van otros creadores y dicen, a ellos sí los asustaron y a ti no. Es que esa es la diferencia de creadores de contenido, que unos sí hacen entretenimiento, porque al final del día es entretenimiento, pero no todo es veraz. Y esa es la diferencia. Un ejemplo que te pongo, el otro día estaba en las redes sociales, estaba ahí viendo y me apareció una información, güey, de una nota pública de una de esas páginas pues pequeñas que tienen como 100, 200 seguidores. Y no recuerdo bien qué fue, pero estaba leyendo la nota y me causó risa, güey, por la información que manejaba de que, güey, pues, qué tanta candela le están echando a su nota. Y no pasó ni media hora, güey. No pasó ni media hora cuando, ¡pum!, veo que la misma publicación, el copy y pega, güey, eso no le cambiaron ni una palabra, güey, la publica el Informador, güey. Y ahí es cuando te quedas tú como de, o sea, las fuentes confiables que antes se usaban o que nosotros creíamos confiables, nos damos cuenta que ya no se da ni el poquito tiempo de investigar o mínimo cambiar unas palabras para que no se vea que estás publicando lo mismo. Y eso es lo que pasa, no nos hemos desviado del tema. Lo que pasó y lo vimos con la detención del Mayo, que salieron 1001 versiones de cómo fue su detención. Me tocó ver hasta una, no me acuerdo qué, pero fue también una de las reconocidas que supuestamente hasta se habían contactado por medio de mensajes con una familiar, creo que con la sobrina o nieta de este señor, y supuestamente ella les había dado la versión de cómo habían sido las cosas, y te das cuenta de cómo tratan de ser tendencia y engañar a la gente. Pero eso es lo bueno, que con las redes sociales
ya no somos tan tontos, ya no nos queremos la versión del chupacabras los mexicanos. Fíjate, eso es bueno porque con esta salida de las versiones, con esta salida de las redes sociales ha habido tantas versiones en notas que siempre son las mismas. Desgraciadamente, el internet funciona de diferente forma. Uh-huh. Desgraciadamente, el internet funciona en un mundo de polémica, en un mundo en el que la polémica vende más que todo y estás en tendencia. Al creador de contenido no le funciona ser el buen creador de contenido para ser el buen referente, porque si haces todas las cosas bien, la gente no te va a tomar importancia, porque no tiene nada de qué criticarte y dice, vamos a hacer polémica por otro lado. Pero también, ha sido una desventaja para mí, si lo vemos de esta forma, ha sido una desventaja para mí hasta cierto punto el mantenerme en esa línea, güey, de que lo que es y de tratar de ser el buen ejemplo. Porque hay muchas personas que pueden sacar 1000 mamadas, güey. Como por ejemplo, hace unos días vi una fotografía que subía a Instagram, que sí soy yo el que les he estado poniendo en las fotografías, que el basurón dice, que bla, 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 y empieza a hablar mamadas, güey. El vato empieza a hablar mamadas. Es más, me gustaría que el siguiente episodio fuera un episodio libre, güey. Me gustaría que fuera un episodio libre en el que podamos simplemente cotorrear, güey. Déjale, mando un mensaje a Miguel si nos da chance, güey. Al patrón sí, güey, porque pinche Miguel. Vamos a hablar un episodio libre. En el que no estemos hablando de temas de malandros. Simplemente es cotorrear como escucharé a Plasti, cotorrear con Gafe afuera de la casa de su jefa. Y pues nada, ¿les parece? Espero que este episodio les haya gustado, que se le hayan pasado bien, que hayan conocido un poco lo que uno piensa, lo que Plasti piensa, lo que es un poco de la historia real del Mayo. Digo un poco porque yo no puedo resumir en 40 minutos, una hora, lo que son décadas de vida de una persona que ha sido el rey de la discreción. Es muy poco lo que hay de información y a mí no me gusta estar especulando. La captura de Ismael El Mayo Zambada tuvo un impacto profundo en el cártel de Sinaloa y en el panorama del narcotráfico en México. Su ausencia deja un vacío de poder dentro del cártel. Su legado permanece en la historia de traición y violencia que continúan resonando en las calles de Sinaloa. Las redes sociales de este proyecto y de todos los proyectos que se vienen, ya saben, siempre están apareciendo a lo largo de este video, también están anclados en la caja de descripción. Y algo que tú quieras aportar, carnal, antes de terminar con este video. Únicamente, Gafe, agradecer a todos por haber llegado al final de este video. Esperemos les haya gustado. No olviden dejar su comentario, qué les pareció o qué otro tema les gustaría que estemos hablando en este canal. Pues por mi parte es todo, Gafe. Ya lo dijiste tú lo que teníamos que decir de las redes sociales. Ánimo, pues ahí estamos pendientes. Ahorita nos vamos a poner a grabar un episodio sin tema. Digo sin tema, ¿cómo es? Que serían las pláticas Gafe Plasti si nos vieran un fin de semana echando cotorreo. Pero pues sin más, se despide usted su compa el Gafe 423 y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye. Si te ha parecido interesante este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Continuaremos explorando estas historias en futuros episodios de Tras las Líneas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por vernos.